pues su trayectoria académica pues comienza en la Universidad de Carabobo en la década de los 70 como estudiante de economía, luego sigue como profesor también en la Escuela de Economía desde la década de los 80, fue director de la Escuela de Economía al inicio de los años 2000, luego estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Carabobo y también su contribución institucional abarcó ser miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, ser miembro del Consejo Académico de CEDICE, y toda esta carrera académica también la combinó con estudios de posgrado y estancias de investigación, tanto en algunas universidades de Francia como en la Universidad Católica Andrés Bello. Su inquietud intelectual incluso lo llevó a cursar estudios de Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo y se encontraba trabajando en estos últimos tiempos en su tesis doctoral. Entonces, toda esta abultada carrera académica no podía completarse sin añadir su enorme talento como profesor, su gran generosidad como mentor, guía y amigo de muchos de los que contamos con la suerte de haber sido sus alumnos. Entonces, sin más, ahora pues voy a presentar a nuestros ponentes de la mesa redonda del día de hoy, a quienes les agradecemos mucho su participación. La mesa redonda de hoy va a ser sobre competencia, derecho y economía, y nuestros ponentes son el doctor Ignacio de León, quien es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Derecho por University College of London. Actualmente es CEO de IPP Blog. Luego tenemos a Ronald Balsa, quien es economista por la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría en economía en teoría económica por la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente es decano encargado de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Y finalmente, pues alguien de casa, Virginia Rosales, quien es economista de la Universidad de Carabobo y doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora de Economía aplicada en la Universidad de Granada y miembro del Instituto Universitario de Economía y Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de iniciar con las ponencias, agradecemos a los participantes que nos envíen sus preguntas por medio del chat de esta transmisión por Zoom. Intentaremos responderlas, pero bueno, tenemos limitaciones de tiempo. Entonces, pues en primer lugar, tenemos la participación del doctor Ignacio de León. Bueno, creo que hay un micrófono por ahí abierto. Gracias. Sí, por favor, si todos podemos apagar nuestros micrófonos para que no haya interferencias con la ponencia de Ignacio, Ronald y Virginia. Gracias. Bueno, los efectos de organizarnos en la mesa, habíamos conversado la posibilidad de que Ronald comenzara con su intervención y después seguir yo. Ronald, no sé si quieres que lo hagamos así o voy yo primero, como tú quieras. Sí, puedo comenzar yo. Si me dan permiso, comparto pantalla. Adelante, adelante. Adelante, por favor. Ok. Bien, todos pueden ver, ¿verdad? Ok, voy a ir llevándome el tiempo. Sí.
Bueno, primero quiero agradecerles mucho que me hayan invitado a este homenaje. Yo tuve la suerte de conocer al profesor Gustavo en los congresos estudiantiles que se hacían en el siglo pasado. Incluso recuerdo que verlo en la Universidad de Carabobo, en ese primer momento me hizo asociarlo siempre con la Universidad de Carabobo. Sobre todo porque en las otras oportunidades que volví, siempre estaba allí. Era un trabajo de estudiantes y el profesor estaba presente. Después supe que él tenía interés en los temas de la competencia. Y es un interés que yo comparto con él. Por eso esta presentación le di el nombre de Competencia y Poder bueno, con la idea de compartir algunas ideas que he tenido sobre este tema en el tiempo. En primer lugar, quería recordar que Gustavo escribió un libro sobre el derecho a la competencia en Venezuela. Hay otro libro de Miguel Mónaco que también toca este tema. Yo conozco pocos autores que lo hayan trabajado, lo que no significa que no existan más libros, sino que es un área sobre la que pareciera que se discute poco en un país petrolero, en donde pareciera que el principal monopolio es público, ¿no? PDVSA y muchas de las empresas que han sido en el tiempo estatizadas, ¿no? Pero el tema del derecho a la competencia es uno que sale de nuestra frontera. Justamente por eso yo invité a Gustavo a participar en un libro que publicamos en el año 2017 con el nombre Fragmentos de Venezuela, que cuenta con una contribución que él nos envió, el tratamiento de las prácticas y comportamientos de la competencia desleal en Venezuela, 1992-2016. Es muy bueno que Gustavo no solamente haya sido ese profesor que todos recuerdan con cariño, ¿no? Sino que nos haya dejado temas escritos con el cuidado que puso en estos trabajos. Yo quisiera comenzar con estas dos imágenes que parecieran tomadas de un libro de cuentos, ¿no? Por el tipo de letras y de ilustraciones. Primero, es un compendio de La riqueza de las naciones que fue publicado en el año 1803, hecho por el Marqués de Condorcet y traducido al español. Y el otro es una caricatura que tiene como nombre Jack y los gigantes de Wall Street. Esa caricatura fue publicada a principios del siglo XX y hacía referencia a los problemas de los servidores públicos, ¿no? Frente a los grandes poderes económicos. Y se utiliza para ilustrar algunas políticas que hizo Theodore Roosevelt para justamente tratar de someter a las corporaciones a principios del siglo, a Rockefeller, a JP Morgan, a ciertos controles por parte del Estado. ¿Por qué coloco las dos imágenes una al lado de la otra? Porque con frecuencia de Adam Smith se cita la famosa frase sobre la riqueza de las naciones, sobre la mano invisible, perdón, que dice que era como el adalid de la competencia, de la no intervención, porque la mano invisible podía llevarnos a tener el mejor de todos los resultados posibles. Sin embargo, hay una frase de Adam Smith que es menos citada. Esa frase la tomo de esa misma traducción, de 1803, que hace, la traducción no es muy, la comparé con la versión en inglés, no es muy fiel, ¿no? Pero sí dice, rara vez los miembros de los gremios se juntan, aunque sea por pura diversión, no acaben en una conspiración contra el público o discurriendo de algún medio que aumente el precio de su trabajo. Pero si el legislador no puede oponerse a este mal, deberá favorecerlo y hacerlo en cierto modo necesario. Tal es, no obstante, el efecto de las leyes gremiales. ¿De qué habla Smith en este párrafo? Y que sigue. Dice que había algunas leyes en finales del siglo XVIII que promovían la reunión de los empresarios que quizás de otro modo no se conocería y que reunirlos intencionalmente por vía de ley podía conducir a que se pusieran de acuerdo. Y ponerse de acuerdo era conspirar contra él.
conspirar para aumentar los precios. Así que es el mismo autor que suele ser citado para hablar de la competencia perfecta como el mejor sistema, hace alguna advertencia justamente en la parte relacionada con las desigualdades ocasionadas por la política de Europa, sobre cómo la reunión de personas con los mismos intereses puede conducir justamente a potenciar su poder para intervenir sobre los sistemas de mercado. Y hace advertencias sobre el tipo de leyes que pueden, si no evitar que esto que él considera un problema ocurra, pueden terminar hasta favoreciendo. Así que en el mismo Adam Smith tenemos a este autor que algunos han indicado que al hablar de la mano invisible podía estar siendo también un poco sarcástico, ¿no? Advirtiendo sobre justamente los problemas que pueden conducir a la interrupción de esa competencia, de esa mano invisible como buen resultado. Cuando nos acercamos a cómo hemos estudiado el tema de la competencia en los libros de microeconomía, muchas veces, que también entiendo era uno de los temas que a Gustavo más le gustaba, pude ver algunas fotografías con gráficos que él hacía y me dio mucha envidia no hacerlos igual, ¿no? En este gráfico, en el caso de la competencia perfecta, he marcado en rojo y en verde, para ayudarme con el semáforo, los resultados que parecerían deseables o indeseables en el caso de del monopolio. ¿Cómo se justifica la intervención sobre los monopolios? ¿Cómo se justifica la política de competencia? En los libros con los que todos empezamos a estudiar microeconomía, comparando el monopolio con la competencia perfecta. Indicando que en el caso de los resultados que están marcados en verde, competencia perfecta se produce más y se vende a un precio menor, obteniéndose por tanto un mejor resultado, y aclaremos el punto, para los consumidores. Lo que implica ya una posición con respecto a de qué lado debe estar la política de protección. O sea, no es para proteger al empresario monopolista, sino al consumidor, en caso de que él pudiera haber tenido mejores resultados en competencia perfecta. Pero, haciendo una revisión en el libro de Varian, tiempo después, conseguí el mismo gráfico con una interpretación completamente contraria. Justamente allí se hablaba de la tragedia de los bienes comunales. Y el mismo gráfico, con la misma aproximación, asume una idea de eficiencia diferente. Se dice, incluso ustedes lo pueden notar en el párrafo que está escrito acá, que si los pastos fueran de propiedad privada, el dueño de las vacas, pues elegiría el número de modo que el producto marginal fuera igual al costo. Es decir, la solución de monopolio. Y esa posibilidad de actuar así evitaría la sobreexplotación de los recursos. O sea, podemos notar que la idea de la tragedia de los comunes, detrás de la tragedia de los comunes, está en que la solución de competencia perfecta podría acabar siendo sobreexplotación con respecto a un óptimo que paradójicamente es el de monopolio. Volvemos al gráfico anterior, van a notar que lo que aparece en rojo acá aparece en verde aquí y viceversa. Entonces, ¿por qué llamo la conversación competencia y poder? Porque dentro de un mismo libro de microeconomía nosotros podríamos ver el mismo gráfico orientado a dos visiones distintas de lo que es la eficiencia, con todas las limitaciones que estos gráficos tienen, porque son gráficos estáticos, son de análisis parcial, estático comparativo, pero que de alguna manera influyen sobre el tipo de política que habría que diseñar. Fíjense que en este caso de monopolio, pues la intervención debería recuperar la eficiencia, evitar la pérdida de recursos que dejarían de estar empleados. Y en este otro caso, pues lo que debería lograrse es el mayor peso posible del conjunto de las vacas que van a ser vendidas, ¿no? Justo el tema de la tragedia de los comunes, en este caso pareciera estar resuelto si hubiera propiedad privada sobre los recursos, lo que nos plantea la pregunta de quién debería ser el propietario. Pero podríamos eliminar la palabra propiedad
privada, perdón, es decir, solo propiedad. Es decir, si hubiera en lugar de bienes comunes con propiedad privada, hubiera una expropiación de todos los miembros de la comunidad y una propiedad estatal del recurso, pues entonces se podría obtener el mismo resultado. La pregunta entonces pasaría a ser cómo se distribuyen esos recursos. Pensemos en el caso de PDVSA, por ejemplo. PDVSA puede ser una empresa pública. Supongamos que se hubiera manejado para maximizar el beneficio, para tener un resultado eficiente, se hubiera tenido un beneficio. La pregunta es cómo se distribuye, si es para responderle a la comunidad. Si la propiedad es privada, pues no hay que distribuir el resultado. Entonces, es interesante pensar cómo el mismo gráfico tan simple nos muestra dos problemas distributivos tan diferentes. Sobre todo pensando cómo el tema fue luego tratado en contextos distintos por los premios Nobel del año 2009. Elinor Ostrom, por ejemplo, hizo mención al tema de la tragedia de los comunes, diciendo que estudiando comunidades había observado que había reglas que protegían intertemporalmente los recursos. Es decir, había reglas que las comunidades llegaban a acordar sin intervención externa, sin propiedad privada, sin estatización, que garantizaba la duración de los recursos que pudieran estar sometidos a sobreexplotación. Así que el argumento de privatizar o estatizar para evitar la sobreexplotación de los recursos, que en ese gráfico tan simple de Varian sería la propuesta de monopolizar, no se sostiene con los estudios en sitio hechos por Elinor Ostrom. Y en el caso de Oliver Williamson, que gana el premio Nobel el mismo año, él plantea la pregunta de otra manera. ¿Dónde están los costos transaccionales? O sea, ¿por qué razón en los gráficos de los que hablamos antes el problema parece tan simple? O sea, solamente hay que optimizar, pero solamente se están teniendo en cuenta costos de producción, no costos de transacción. Y es posible que con argumentos distintos a la racionalidad, por ejemplo, el oportunismo, con los problemas de comunicación entre las partes, los consumidores terminen ganando si hay integración vertical de las empresas. Y en lugar de tener que resolver problemas contractuales fuera de la empresa, se resuelven dentro de la empresa. Estos dos premios Nobel dan una visión distinta a eso que estudiamos en nuestras introducciones de microeconomía. Hay toda una historia, por supuesto, detrás de estas preocupaciones que bueno, cuando uno empieza como estudiante se limitan a esos gráficos por los que a veces uno sale tan mal en los exámenes, ¿no? Pero que tienen una historia interesante. Por ejemplo, el Bundeskartelamt es una organización alemana cuyo objetivo declarado es justamente procurar como una autoridad independiente proteger la competencia en Alemania. La historia de esta oficina me parece muy interesante porque cuando estudiamos microeconomía al principio, el tema, fíjense que incluso en estos dos gráficos que acabo de mostrarles no se hace referencia al poder, sino a la optimización. El problema en el caso del Bundeskartelamt sí está relacionado con el poder y con la oficina recoge toda una discusión que se tuvo antes de la Segunda Guerra Mundial y después, en la que participó Erhard, por ejemplo, en la que la preocupación no era tanto la de Adam Smith, de la conspiración para subir los precios, sino para controlar el poder político. Una de las razones que explican los funcionarios del Bundeskartelamt para su existencia y su importancia es justamente evitar apoyos como los que Hitler recibió al principio en el periodo de entreguerra por parte de grandes empresas. Si recordamos, los gigantes de Wall Street están dibujados en 1903, en principios del siglo XX. Había gigantes también en Alemania y al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues, toda la discusión sobre si Hitler hubiera logrado tener el poder sin grandes empresas que no hubieran tenido un control,
dio lugar a la creación de esta oficina. Ahora, ¿qué destaca en la oficina alemana? Pues que no ha interferido, por lo que hemos visto, en el desarrollo tecnológico. O sea, era una de las preocupaciones sobre la intervención en los monopolios. No ha obligado a las grandes empresas a desaparecer o a fraccionarse. No ha buscado una competencia, una libre competencia en el sentido de pequeñas empresas precio aceptantes. Y sin embargo existe. Y se preocupa por los sectores económicos, por las relaciones internacionales, por las fusiones. Es decir, se sabe que en Alemania hay una oficina que evita explícitamente la cartelización de las empresas. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio, que también tiene como misión explícita prevenir prácticas comerciales anticompetitivas. En estas dos oficinas, hay la alemana y la norteamericana, hay una confluencia de intereses no solamente de favorecer la competencia entre empresas, sino de proteger a los consumidores también. O sea, lo que nosotros podemos ver en este caso es que no solamente interesa la competencia para permitir a las empresas no ser sacadas del mercado deslealmente, sino que protejan a los consumidores de prácticas fraudulentas. ¿Qué ocurre en Venezuela? En Venezuela nosotros tuvimos Procompetencia hasta 1992, si no recuerdo mal, fue creada Procompetencia y fue transformada luego en una superintendencia antimonopolio. Se le cambió el nombre, es significativo. Disculpa, Ronald, 2 minutos. Yo tengo 3 aquí. Sí, pero ya estoy terminando. Perdón. Esa superintendencia antimonopolio, fíjense que se parece al Bundeskartellamt porque es contra el cártel, ¿no? Y las normas antitrust. Pero pasar de competencia a antimonopolio dice más sobre lo que se quiere prohibir que lo que se quiere promover. ¿Okay? Sin embargo, sobre la superintendencia hay muy poca información que podamos tener. Hay 2 láminas, esta es la penúltima, hay una que no, pero para no olvidarla quiero mencionarla de una vez. Entonces, fíjense que uno de los temas interesantes desde hace varios años es las asociaciones público-privadas para obras de infraestructura. Allí hay un intento por evitar que haya una cesión de una actividad que podría ser monopolizada sin intervención previa de los gobiernos. Ese es un tema que es muy bueno que nosotros estudiemos, el de las asociaciones público-privadas. No coloqué la lámina aquí, la que viene es la que me interesa. Fíjense que este es un tema que genera mucha incomodidad en distintos contextos. ¿Verdaderamente hay monopolio en las vacunas contra el COVID si hay varias marcas en distintas partes del mundo? ¿Verdaderamente podría haberse desarrollado si no hubiera patentes? ¿Verdaderamente el problema es el precio de la vacuna o que surjan nuevos millonarios con las vacunas? ¿O el problema es que exista la vacuna? O sea, no voy a responder nada porque después viene Ignacio y bueno, él va a hablar más que yo porque ya me miraron, ya te vi. La penúltima lámina que tenía es, bueno, a mí me gusta el francés y sé que a Gustavo pues, también le gustaba mucho el francés. Son las preguntas que uno hubiera querido hacer que nunca hizo, ¿no? ¿Qué pensaba él sobre el uso de la palabra concurrencia? Cournot era de los que hablaba sobre el tema de la concurrencia. Y yo en clase, yo he repetido, me imagino que Gustavo también montones de veces y todos nosotros hemos hablado de competencia perfecta, hasta el momento en el que yo me pregunté, pero las empresas saben que hay otras empresas. No. Entonces, ¿contra quién compiten si son precios aceptantes? O sea, ¿para qué se compite? Para ganar, ¿no? ¿Cómo compites si no sabes cuántas hay? Si eres precio aceptante, no compites. Y uno revisa concurrencia y en varios sentidos.
La última justamente es la competencia. Yo me preguntaba por qué Cournot no habló de competencia si la palabra existe en francés. Bueno, yo quería agradecerles mucho que me dieran este homenaje. Para mí es muy importante recordar a Gustavo. Gracias. Muchas gracias, Ronald, por tus preguntas tan realmente inquisitivas y relevantes en el análisis económico. Ahora, por favor, pues damos paso a Ignacio. Muchas gracias y voy a compartir pantalla por acá. Quisiera, permítanme por favor, empezar con esta lámina que está acá. Pero antes mencionar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, bueno, obviamente mi agradecimiento de rigor por haberme invitado a participar con ustedes en el día de hoy. Me parece increíble tener, digamos, un evento en memoria de Gustavo. O sea, estas cosas que le llegan a uno en lo personal, de gente que, bueno, que de repente deja de estar cerca y van a una mejor vida, pero de una forma completamente inesperada, y debo decir que esta noticia a mí cuando me la dieron me golpeó muchísimo. Yo había tenido el año pasado, mejor dicho, incluso este año, habíamos tenido, Gustavo y yo, alguna conversación relacionada con estos temas que siempre conversamos muchísimo, de intercambio intelectual en los temas relacionados con competencia, regulación, y para mí fue, digamos, muy sorpresiva su partida, ¿no? Y creo que es además muy lamentable. Yo siempre vi a Gustavo como la quintesencia del profesor socrático que desarrollaba una relación, digamos, con sus alumnos en el plano personal, que a diferencia de muchos de estos profesores que nos dieron clases en algún momento en Venezuela, que eran simplemente transmisores de información, Gustavo es de esos casos excepcionales de aquellos profesores que crearon escuela. Y debo decir que esto a mí me impresionó mucho. Por ejemplo, la primera vez que visité la Escuela de Economía en la Universidad de Carabobo, ver ese interés tan marcado, que yo creo que es único en Venezuela, y en buena medida se debe a la presencia de Gustavo y su agenda de investigación académica. Ese interés por trascender del enfoque tradicional con el cual se enseña la economía en las escuelas de Venezuela, que es un enfoque esencialmente neoclásico, tradicional, en el plano económico, un enfoque que, digamos, enfatiza la visión keynesiana, en otros casos marxista, como comprensión de los procesos económicos. Pero en el caso de Gustavo y de la escuela que yo siento que él dejó en la Universidad de Carabobo, de esto podrán dar fe sus estudiantes mejor que yo, por supuesto. Pero tal como yo lo pude ver como un observador externo, pues fue alguien que trascendió esas limitantes del conocimiento impuestas por barreras ideológicas, e inclusive trascendió de disciplina, porque Gustavo fue una de estas personas, y yo creo que eso en parte fue lo que nos conectó mucho a él y a mí, que trascendió del ámbito estrictamente de la ciencia económica, de la ciencia positiva económica, para meterse en áreas como la psicología, como la antropología y sobre todo el derecho. Y creo que eso fue, digamos, eso fue sin duda lo que animó muchas de nuestras conversaciones.
y realmente es una pena que en Venezuela hayan casos tan excepcionales como el de él. Porque, bueno, eso explica en buena medida pues, por qué razón estamos donde estamos. En cualquier caso, creo que un evento como este rescata lo que él siempre aspiró que debía ser la formación académica, y esto es una formación continua y de constante debate y planteamiento de ideas sin complejos y sin cortapisas digamos, ni tapaojos, ¿no? Así que quería señalar eso en primer lugar. Además de eso, quería comentar, dar las gracias, por supuesto, a Ronald por haber hecho esta introducción al tema, que me parece muy apropiada y pone ciertamente el foco en el planteamiento que Gustavo siempre tuvo sobre el tema de competencia, que yo creo que justamente trascendía de la caracterización normal que se da del tema de la competencia en la literatura económica dominante. Esta caracterización es como aparece aquí expuesta en esta lámina, en esta representación, aquí esta caricatura que ustedes pueden ver, de una situación de mercado en la cual pues un pez grande se come a un pez pequeño hasta que al final ese pez grande llega a obtener una posición de dominio en el mercado. Es una visión, digamos, convencional, y esto, digamos, siempre fue algo que a nosotros, a Gustavo y a mí, nos pareció que no iba de la mano con la realidad de los hechos económicos, sino que más bien obedecía a una visión anclada en la ideología. Y decir esto puede ser, digamos, un tema bastante conflictivo, digamos, afirmar que la economía o la ciencia económica en el fondo responde a una visión ideológica de la realidad, porque se supone, o al menos así siempre se había querido plantear desde prácticamente la fundación de la ciencia económica moderna, que es a partir yo la sitúo a partir de 1870, con la revolución marginal que funda la llamada escuela neoclásica de la economía, esta idea de una ciencia neutra, donde solamente examina hechos y a partir de esos hechos genera inferencias y trata de explicar por vía de teoría, digamos, cómo es que esos hechos se conectan, y hacerlo de una manera aséptica, por darle un término, digamos, que pudiera estar de moda en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿No es así? Y cuando uno examina las implicaciones de esas teorías asépticas o de ciencia neutra, se da uno cuenta que no necesariamente los hechos responden a estos hechos, permiten ser explicados de una forma satisfactoria por la ciencia económica predominante, que es la ciencia que nace a partir de esa conceptualización de una visión estructural iniciada, digamos, en la revolución marginalista de 1870. ¿Cómo es el proceso de evolución? Para que ustedes puedan ver la conexión de por qué esta idea estructural nace a partir de ese momento. Es muy simple, ¿no? La idea es que a partir de 1870 se crea esta visión marginalista de agregación de preferencias que van dando con lugar a una postulación de mercados que en situación de competencia perfecta asignan los recursos de la forma más eficiente posible, desde un punto de vista social. Y esto teniendo como premisa digamos que el juego económico que crea esa situación de competencia perfecta caracterizada por la presencia de infinitos oferentes, infinitos demandantes, totalmente atomizados dentro del mercado, que cruzan su información de manera instantánea y con pleno conocimiento de todas las posibilidades de interacción,
dónde está la mejor oferta, dónde está la mayor satisfacción de demanda, se cruza y generan puntos de equilibrio que tienden a nivelar, digamos, a igualar y a vaciar los excesos de oferta y de demanda, llegando a la mejor solución posible de mercado, teniendo como premisa que esos sujetos que interactúan dentro de ese sistema, planteado de esa forma, pues son sujetos que, como lo definía el premio Nobel George Stigler en una correspondencia que en algún momento se publicó y que sale referida en uno de sus ensayos digamos, poco antes de morir, decía que si él tuviera que casar a su hija con uno de esos homo economicus, que es la representación de esos individuos que interactúan dentro de ese sistema planteado de la manera como se planteó en esta visión, digamos, neoclásica de la economía, que da con lugar a estos mercados de competencia perfecta, es decir, individuos que solamente responden a su propio interés y que solamente buscan maximizar su posición dentro de esos mercados, pues él no dudaría en prohibir que su hija se casara con cualquier persona como esa, ¿no? Y eso lo decía de una manera sarcástica, pero también daba a entender, en cierta medida, que los mercados en el fondo no son así, no se comportan de esa manera. Sin embargo, la ciencia económica caracterizó la realidad de esa forma para poder arrojar ciertas explicaciones, digamos, a partir de teorías postuladas con apoyo de evidencia empírica, es decir, de estos hechos que, digamos, daban este tipo de respuestas dentro de los mercados tal y como uno los concibe en la realidad. Sin embargo, en la realidad, uno se da cuenta, y sobre todo hoy día en los mercados tecnológicos, que esta idea de mercados concentrados como la representación más cercana al monopolio imperfecto que asigna los recursos de manera opuesta a la competencia perfecta, es decir, los asigna de manera ineficiente, creando rentas monopolísticas a favor de ciertos emprendimientos que gozan de esa posición dominante en el mercado. En los mercados tecnológicos, las cosas no parecen ser de la manera como se plantean en esa visión convencional, en el sentido de que cuando uno examina esos mercados en el curso del tiempo, se da cuenta de que son mercados más bien que fluctúan de una manera sumamente violenta, radical, y que, digamos, generan procesos de mercado donde las cuotas de mercado tienden a variar de manera muy importante, como aparece representado acá, por ejemplo, en los sistemas operativos en las cuotas de mercado de sistemas operativos de los smartphones en el periodo de entre el año 2005 y el año 2012, ¿no? Esto da o también aquí, por ejemplo, en apenas un año, del año 2010 al 2011, en la evaluación la evolución, perdón, de mercados ¿cómo se llama? De libros para lectura digital, lectura electrónica. En este tipo de mercados, más bien uno se da cuenta que las variaciones son insignificativas, son muy importantes, y que los procesos tienden a ser, digamos, no necesariamente la representación de mercados donde un grande se termina quedando con todo y siempre va a quedar en esa posición dominante. Si uno examina, por ejemplo, el número de empresas que formaban parte del Standard & Poor's 500 del año 1950, se da cuenta que prácticamente hoy día son distintas las empresas que forman parte de esa lista. Incluso si uno la compara a partir de los años 80,
uno puede ver que son muy pocas las empresas que de ese entonces, que en esa época eran parte del top 10 de estas empresas y que aún siguen siéndolo. Hoy día el dominio es de empresas digitales y estas son las empresas que tienden a ser, digamos, las dominantes en el mercado en este momento. Caray, me llegaron aquí a la casa unos cortadores de grama, así que voy a aprovechar de meterme para que no me interrumpan la conferencia. Disculpen ustedes. A ver, son las cosas que pasan cuando uno trabaja desde casa. A ver, entonces la pregunta real que yo creo que entre otras siempre nos interesó a Gustavo y a mí, y esa fue quizás la razón por la cual él solía trascender de esta visión, digamos, economicista de las cosas hacia otras disciplinas. Cuando uno examina el origen de esta problemática de visión, digamos, teórica versus realidad de los hechos y cómo hay una disonancia entre lo que explica la teoría y cómo se explica en la realidad, como clarísimamente lo exponía hace un momento Ronald. Yo creo que la respuesta está en el fondo en la historia, o por lo menos nos da una pista, una clave de por qué esta visión se llegó a consolidar en algún momento en este concepto de paradigma como lo representa digamos, el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn en su libro de 1962, La estructura de las revoluciones científicas. Es decir, que la ciencia no evoluciona de manera continua para tratar de alcanzar una verdad que al final uno la monta como en un pedestal y la consagra, digamos, de manera absoluta, sino que en realidad la ciencia evoluciona por oleadas, ¿no? Y que hay ciertos tipos de explicaciones que dan ciertos tipos que nacen a partir de ciertas visiones de la realidad y que solamente funcionan para ese entorno o para ese tipo de solución, para responder, perdón, ese tipo de preguntas. Por ejemplo, la visión ptolomeica del cosmos versus la visión del cosmos que pudo desarrollar Newton versus la visión del cosmos que se desarrolló a comienzos del siglo XX con las teorías de la relatividad. No quiere decir que no es que estuvieran mal planteadas las explicaciones en cada uno de estos paradigmas, sino que sencillamente las respuestas que buscaban, que se dieron dentro de cada uno de estos paradigmas obedecían esencialmente a tratar de responder ciertos tipos de problemas y no poder atender todos los problemas que la complejidad de la realidad supone uno debe responder. En el caso de la ciencia económica, por ejemplo, uno observa que cuando se empieza a consolidar esta visión neoclásica de la economía, que uno de cuyos fundadores es el francés Léon Walras, por ejemplo, había una idea de tratar de asociar o de desarrollar una ciencia económica similar a la visión newtoniana de la ciencia física o de las ciencias naturales, como se le llamaba, naturales, matemáticas y físicas, como se le llamaba en ese entonces a la ciencia física. Es decir, crear una serie de explicaciones de la interacción social en el ámbito de los intercambios económicos que pudiera ser lo más cercana posible a la representación hecha en la ciencia newtoniana, porque se veía la ciencia física newtoniana de ese entonces como la expresión más acabada de lo que debía ser una verdadera ciencia. Y esto es... Disculpa, Ignacio, 2 minutos. De acuerdo.
Y esto es justamente lo que desarrolla, por ejemplo, Leon Walras en esta carta muy interesante, que dice: solo con las matemáticas y emulando los métodos de las ciencias naturales y particularmente la mecánica de los cuerpos celestes podría convertirse a la economía en una verdadera ciencia. En otras palabras, un prejuicio, ¿no? Como también hay, digamos, en el ámbito de la economía, una visión ideológica en esta idea de la competencia monopolística que tiene su origen en la visión de John Robinson, a partir de su percepción de que aquellos casos que en la realidad no se acercaban a la competencia perfecta, idealizada, de asignación óptima de recursos, por su propia definición tenían que ser casos donde inevitablemente se generaban rentas económicas. Y ella identificó, por ejemplo, los casos de discriminación de precios creados por la publicidad, que permitía a los que contaban con mejores fondos para pagar mejores cuñas en la televisión o en los medios, poder lograr una posición, digamos, de monopolio cautivo hacia esos consumidores, digamos, específicos que buscaba atender ese posicionamiento de mercado. Pero si uno ve la competencia como, digamos, dentro de un paradigma alternativo, no estático, sino dinámico, resulta que, como se veía antes en la evolución de las cuotas de mercado, las cosas tienen una explicación distinta a partir de lo que una línea de economistas minoritaria liderada por Alin Young y luego desarrollada también esbozada por Alfred Marshall hacia comienzos del siglo XX, pero siempre en minoría, veían o buscaban dar, digamos, la explicación de que las empresas van especializándose un poco en la idea de la división del trabajo de Adam Smith, y esa especialización va creando mejoras en el conocimiento que permiten a las empresas ir posicionándose a través y obtener rendimientos crecientes que son la fuente, digamos, de innovaciones que el mercado va generando paulatinamente, y esas son innovaciones que van creando a su vez nuevas innovaciones que son las que dan con lugar, digamos, la complejidad que uno puede apreciar en los mercados tal y como uno los observa en la realidad, donde el problema no es un problema de concentración de mercados, sino más bien de cómo las empresas van diversificándose y van especializando su conocimiento para poder atrapar esos rendimientos crecientes del mercado. La visión antimonopolios es todo lo contrario de esto que acabo de señalar. Es una visión que más bien se concentra en el poder de mercado. Y yo creo que eso justamente es algo que en el libro de Gustavo sobre la competencia, él tiende a adoptar una visión que más bien es crítica de esa posición, digamos, tradicional, neoclásica, y en lo cual, pues, yo personalmente estoy completamente de acuerdo con él. La visión estructural en el campo de la competencia, esta que describí anteriormente de posición de mercado, nace con Robinson hacia 1900. Estás en mute, Ignacio. Sí. Creo que hablé demasiado. Bueno, solamente termino con esto, porque creo que es importante dejar el mensaje sembrado. El mensaje sembrado es que uno no debe casarse jamás con una visión dogmática o ideologizada de la ciencia económica. Y alguien que lo demostró fue justamente quien desarrolló esta idea de competencia imperfecta, estructural, que fue John Robinson, como lo dije anteriormente, hacia 1930. Resulta que hacia 1960, cuando ella ya está en la vejez, llega y después de haber examinado bien el problema, se da cuenta de que el libro que escribió, Economics of Imperfect Competition, que se había basado en presupuestos estáticos, tomó la ruta equivocada. O sea, ella reconoce que se equivocó. Lamentablemente, ya ese reconocimiento no sirvió de nada, aunque, digamos, la ensalza a ella como académica, pero en el fondo
ya toda la visión, digamos, de antimonopolios orientada hacia la condena, por ejemplo, de posiciones de dominio, de contratos de distribución que segmentan mercados, incluso la de los propios carteles, ya estaba entubada hacia digamos, hacia castigar ese tipo de concentraciones. El mensaje que dejo con esto es el mensaje que yo creo que a Gustavo creo que él siempre dejó entre sus alumnos, y es ese, ¿no? De no ser dogmático, de ser siempre, de ser siempre muy crítico frente a las ideas dominantes y de nunca confiar en los libros de texto. Porque los libros de texto en el fondo son el decantamiento ideológico de una visión convencional que se asienta en los libros y que es la que uno aprende en los años de formación académica, especialmente en los primeros años. Pero después abandonar eso cuesta un trabajo horrible porque ya le marca a uno el pensamiento posterior. Por eso creo, y con esto termino, que si algo, digamos, hizo extremadamente excepcional como académico a Gustavo fue su capacidad de renunciar a ese pensamiento convencional y poder marcar nuevas ideas en otros terrenos donde el entrecruzamiento de ideas pues siempre es más fértil que esta conceptualización positivista de la ciencia económica. No solo en la ciencia económica, la ciencia jurídica también tiene ese problema, pero bueno, esa es otra historia y la dejaré para otro momento. Perdonen que me haya extendido tanto, pero creo que el punto era importante. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora, pues ya sí vamos a contar con la participación de nuestra querida Virginia Rosales. De acuerdo, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Virginia. Muchas gracias, Sonia. A ver, y ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿se ve bien? ¿Sí? Vale, Sí. muy bien. Sí. Bueno, primero que nada, quiero agradecer el honor que mis compañeros y compañeras, cuando hemos estado organizando este ciclo de conferencias y estábamos hablando de pues quiénes podrían hablar en la primera mesa, todos y todas me eligieron para ser la primera representante de la casa, digamos, que hablara en la mesa número 1, ¿no? Y lo considero un gran honor, de verdad que lo agradezco muchísimo. Creo que todos estamos de acuerdo en que la partida de Gustavo, creo que la mayoría de las personas que estamos aquí y de las que no han podido asistir, todavía no acabamos de, digamos, de asumir la muerte de la partida de Gustavo, ¿no? Es una de esas, como dijo Ignacio, es una de esas noticias que no acabas de encajar muy bien, que no acabas de ver y que yo muchas veces pienso que me va a mandar un mensaje de WhatsApp, un correo, a veces necesito consultarle algo a alguien, porque yo todavía, pues Gustavo era mi referencia, ¿no? Y muchas de las cosas de mi día a día, tanto docentes como de economía, como de la vida misma, yo seguía en contacto todos estos años, a pesar de que yo me gradué de economista hace, pues no sé, ya más de 20 años, 22 años. Yo seguía en contacto con Gustavo siempre, primero por correo y luego cuando se inventó el WhatsApp, y era para mí un referente, ¿no? O sea, y bueno, pues no tener ese referente ha sido muy doloroso, pero ahora tenemos un grupo, nadie sustituye a nadie, ¿no? Pero tenemos este grupo de exalumnos que nos hemos querido reunir para hacer esta iniciativa, recordarle de una manera positiva, de una manera constructiva, y pues vimos que la mejor manera de recordarle es esta, haciendo seminarios, debatiendo sobre temas de actualidad económica o sobre la docencia en la economía, en fin. Entonces, bueno, no me quiero extender más porque todos sabemos lo que significaba Gustavo para cada uno de nosotros y bueno, simplemente este pequeño recuerdo, ¿no? de él. En esta mesa redonda, Competencia, Derecho y Economía,
les voy a confesar que he estado dando muchas vueltas a ver cómo lo iba a plantear, de qué iba a hablar yo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, al llamarse competencia, derecho y economía, pues yo de competencia no iba a hablar porque no soy experta en competencia, pero en derecho y economía es un ámbito tan amplísimo, tan amplio, que no sabía muy bien por dónde abordarlo, ¿no? Y bueno, quienes me conocéis sabéis que yo me dedico al análisis económico de los sistemas judiciales y del proceso legal, pero entonces eso es algo tan específico del análisis de derecho y economía que hablar de eso aquí me parecía como un poco extraño, ¿no? Me parecía que no entraba dentro de una mesa con un tema tan amplio. Entonces lo que se me ocurrió es, como yo otros años he dado clase de máster en la Carlos III sobre un curso de análisis económico del derecho en general, he cogido alguna que otra pinceladilla de allí. Claro, en 20 minutos no se puede. El curso que yo doy allí dura una semana y cada día hablo 4 horas de diferentes temas del análisis económico del derecho. Con lo cual aquí voy a intentar y aún así no me alcanza el tiempo en el máster de dar todo lo que tengo que dar, ¿no? Pero bueno, ahora, aquí voy a intentar dar unas pinceladas que sirvan de introducción, ¿no? Y como la mesa se llama Competencia, Derecho y Economía, creo que puede servir un poco para situarnos. Además de que el análisis económico del derecho y la relación entre el derecho y la economía, como ya bien han dicho Ronald e Ignacio y Sonia al principio, era uno de los grandes temas que le interesaba a Gustavo, ¿no? Entonces, vamos allí en ese sentido. Bueno, antes de empezar a entrar en materia, yo quería empezar con esta historia. Cuando yo era estudiante de doctorado en los cursos obligatorios que se hacen, una de las asignaturas era microeconomía y nos la daba uno de los pioneros de análisis económico del derecho aquí en España, que se llama Paco Cabrillo, ¿no? Paco, en uno de los temas de microeconomía, cuando viene el tema de la regulación y de los efectos de las regulaciones en el mercado, nos dijo una cosa que yo todavía 20 años después me acuerdo, ¿no? Lo que no recuerdo es si esta frase es de Paco o él citaba a algún otro de estos pioneros en Estados Unidos del análisis económico del derecho. Y él decía, hay 2 formas de destruir una ciudad. La primera con un bombardeo, la segunda con malas regulaciones, ¿no? Y entonces esa frase es muy sorprendente, es muy importante y nos da una idea del poder que tiene el marco legal o el marco regulatorio en un país para construir o destruir, en este caso era una ciudad, pero claro, yo pensaba, ¿y si en lugar de una ciudad pensamos a lo grande, pensamos en una economía entera, ¿no? Las guerras destruyen países enteros, regiones enteras, destruyen economías enteras, ¿no? Las malas regulaciones también pueden destruir economías, pueden destruir países y no necesito ofrecer hoy en esta presentación datos ni evidencia empírica porque todos los que me estáis escuchando ahora lo habéis sufrido en carne propia, ¿no? Cualquiera de vosotros que estáis allí puede ser alguno de esos que estaba en esa foto en el Central Madirense, que no sé si sigue ese supermercado, esa cadena de supermercados sigue funcionando, ¿no? Esta foto la tomé de internet, pero esto ha sido una constante en Venezuela, creo que recientemente menos, pero esto que tenéis aquí en teoría económica y en el análisis económico del derecho se explica en parte, ¿no? Como veremos más adelante, por esas malas regulaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ya vais viendo a dónde quería llegar cuando decía que las malas regulaciones como armas de destrucción masiva, ¿no? En este caso estamos hablando de destrucción de la economía de un país o de una región, en el caso que
os voy a contar aquí. El contenido de esta presentación va a ser más o menos, voy a hablar al principio y muy brevemente, unas pequeñas pinceladas muy así a nivel de divulgación, digamos, del análisis económico del derecho, el sistema jurídico, una brevísima aplicación que os va a sonar a todos porque esto es de economía -0, como digo yo, o sea, economía -1 o nivel 0 o nivel súper básico, ¿no? Que es cuando hablamos de las regulaciones de los precios máximos y mínimos y el efecto que tiene en el mercado. Y luego el efecto y hablar un poquito del caso de Venezuela, ¿no? Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, no sé cuánto tiempo llevo ya, igual llevo 5 minutos o así. Bien, el análisis económico del derecho. Santos Pastor, que es otro pionero del análisis económico del derecho en España, fue mi tutor de tesis doctoral, lamentablemente también murió en el año 2010, dice en un artículo suyo del 84 que el análisis económico del derecho consiste esencialmente en la aplicación del análisis económico al estudio del funcionamiento del sistema jurídico. ¿Y por qué pongo esa foto de la chica con las gafas de realidad virtual ahí? Es porque quiero hacer énfasis que cuando hablamos del análisis económico del derecho, hay gente que a lo mejor no ha escuchado hablar del análisis económico del derecho y se piensa que cuando hablamos de derecho y economía, estamos hablando solamente de los temas que tienen que ver con economía estrictamente. Derecho mercantil, derecho financiero, derecho tributario, competencia y la regulación de la competencia. El análisis económico del derecho abarca esas ramas, pero abarca mucho más, porque lo que va a hacer el análisis económico del derecho es utilizar el enfoque de la economía, la metodología de la economía, para entender, digamos, los problemas del ámbito del derecho y el diseño, sobre todo eso nos va a servir para diseñar normas, ¿no? Para el diseño de normas y el diseño de instituciones para hacer cumplir esas normas, ¿no? Entonces, lo que proporciona la economía al derecho, en lo que se ha venido a llamar el análisis económico del derecho, es un enfoque, ¿vale? O sea, un enfoque que me va a permitir diseñar política jurídica, que me va a permitir diseñar normas, que me va a permitir diseñar instituciones pensando en, digamos, haciéndolo desde la metodología de la economía. Bien, entonces por eso esa foto allí de las gafas. Es decir, el análisis económico del derecho no solo se refiere a los temas que tienen que ver con economía, sino que utiliza el enfoque metodológico de la economía para explicar los problemas en el ámbito del derecho. Y entonces, cuando empezamos, se utilizaba el enfoque económico convencional, el modelo de elección racional, etcétera, pero cada vez más los recientes, digamos, avances en el área de la economía conductual. Cass Sunstein, seguramente habéis escuchado hablar de su libro Nudge, que es un libro famoso de Cass Sunstein, pero tiene otros libros relacionados con el análisis, o sea, con el análisis económico del derecho. Behavioral Law and Economics es uno de sus libros, donde estudia también el tema de, digamos, el enfoque de la economía conductual al análisis económico del derecho, ¿no? Entonces, yo voy a dar unas pequeñas pinceladas, no voy a entrar en profundidad porque no hay tiempo, pero luego si alguien está interesado en lo que sea, me podéis escribir por correo, ¿vale? Bueno, entonces, según Posner, ¿qué temas estudia el análisis económico del derecho? Bueno, el sello distintivo, según Posner, que es uno de los grandes pioneros del análisis económico del derecho, dice que el sello distintivo del análisis económico del derecho es la aplicación de la economía a campos del derecho tales como el derecho de contratos, el de los derechos de propiedad, de daños, derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, constitucional, el proceso judicial, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, en lo que yo me he especializado, la regulación, entre otros muchos. Los ámbitos son, digamos, muy amplios. Y de acuerdo con Cutter y Rubinfield, que son también otros de los pioneros y de los estudiosos del análisis económico del derecho desde el siglo pasado, la economía, la clave aquí es que la economía es capaz de proporcionar una teoría conductual
para predecir las respuestas a los cambios en las leyes. ¿Bien? Y para evaluar esas respuestas de una manera sistemática, algo que el derecho no tiene. Entonces, la economía está aportando esa metodología, ¿no? Ese enfoque, esa forma de ver las cosas distinta que sería el enfoque del derecho, ¿no? Y esto es de gran utilidad para el diseño del sistema jurídico. ¿Bien? Y el sistema jurídico está compuesto ¿por qué? El sistema jurídico está compuesto por un conjunto de normas que rigen a la sociedad, ¿vale? Y las instituciones encargadas de hacer cumplir esas normas, ¿no? Vamos a verlo con un pequeño esquema aquí rapidito para centrarnos y enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. Las normas y su aplicación, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las normas, o sea, estamos hablando del sistema jurídico, ¿no? Por un lado tenemos las normas y por otro lado tenemos las instituciones encargadas de hacer cumplir esas normas, ¿no? Y las normas, por un lado, son los derechos y obligaciones y por otro lado establecen las sanciones para cuando no se cumplen esas normas o los remedios para, por ejemplo, cuando alguien ha ocasionado un daño, pues cómo se remedia ese daño que se ha ocasionado, ¿no? Y las instituciones encargadas de la aplicación de las normas, por un lado, tenemos las instituciones encargadas de detectar la transgresión de la norma, por otro lado, tenemos las instituciones encargadas de juzgar a los culpables y por otro lado tenemos las instituciones encargadas de ejecutar las sentencias. El valor esperado de las normas, en este contexto del análisis económico del derecho, va a depender de la probabilidad de detectar la transgresión, de la probabilidad de juzgar a los culpables y de la probabilidad de ejecutar las sentencias. Las normas por sí solas, si no hay unas instituciones que garanticen el cumplimiento de esa norma, no sirven para nada, ¿no? Entonces, va a depender de la existencia de esas normas, pero también de esas probabilidades, ¿no? En ese sentido, vamos viendo cómo el análisis económico va proporcionando pues, una metodología mucho más, digamos, más efectiva, ¿no? Que el derecho a la hora de diseñar las normas, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta también este tipo de cosas. Ahora lo vamos a ver en otro esquema que se va a ver mejor lo que estoy intentando decir. Entonces, en el marco de lo que estamos pensando de las normas, las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas y el sistema jurídico, las normas y las instituciones encargadas de su aplicación crean incentivos que van a influir sobre la conducta de las personas, ¿no? Y esta es otra de las claves, ¿no? Que decíamos antes cuando Cutter y Ulen decían, Cutter y Rubenfeld, perdón, decían de la clave que es estudiar el derecho desde el enfoque económico, ¿no? Es decir, que podemos tener una teoría que nos permite estudiar los incentivos que generan las normas, ¿vale? Y cómo esos incentivos van a cambiar la conducta de las personas. Crear un sistema jurídico que tenga en cuenta esos incentivos que se generan en la conducta de las personas es de vital importancia para la sociedad. Es muy importante en el momento que se están diseñando normas, regulaciones de todo tipo, desde las normas y regulaciones que regulan digamos, a las grandes empresas, como las pequeñas normas de tráfico, por ejemplo, o las que regulan la conducta de las personas individuales, todas van a generar incentivos en la conducta de las personas y, digamos, hay que tratar de tener en cuenta esos incentivos que se generan, ¿no? El análisis económico precisamente es una herramienta que nos ayuda a pensar en lo que puede suceder cuando diseñamos una norma. El paradigma del análisis económico del derecho en este sentido es cuando hay cambios en el sistema jurídico, esos cambios modifican la estructura de incentivos y influyen en la conducta de los individuos y producen distintos resultados. Esos resultados pueden ser deseados o no, ¿no? Seguramente habéis escuchado hablar de los incentivos perversos, ¿no? Los incentivos perversos es cuando se diseña una norma, por ejemplo, y tiene un resultado negativo que no era el esperado, ¿no? Entonces,
Pues, por ejemplo, estaba yo pensando de cara a lo que voy a contar después en el caso de Venezuela. Cuando se diseña, en Venezuela ha habido diversas regulaciones del control de cambio en el mercado de divisas, ¿no? La regulación del control de cambio tiene muchos problemas. Uno de ellos es el incentivo perverso que se genera cuando hay un control del precio de la divisa, por ejemplo, del dólar, ¿no? Que se ven que en el mercado oficial tiene un precio, ¿no? Pues debido a esa regulación del control de cambio, y luego en el mercado negro se vende a otro precio. Las normas, por ejemplo, al principio, cuando la gente podía, digamos, acceder a una serie de dólares si viajaba o no, ¿os acordáis de lo que llamaban los raspacupos, que compraban un billete de avión, se iban a Aruba, ahí con esos dólares compraban muy poco, pero se regresaban y vendían los dólares en el mercado negro, ¿no? Al precio del mercado negro? Eso es un incentivo perverso de una regulación, ¿no? Entonces, las regulaciones pueden tener efectos positivos o pueden generar los incentivos deseados por el regulador, pero pueden generar incentivos perversos, ¿no? Que no son los que el regulador había deseado y que de paso son ineficientes, producen resultados ineficientes o poco equitativos, también puede ser, ¿no? Algunas preguntas que se suele plantear el análisis económico del derecho es: ¿crean las reglas jurídicas los incentivos adecuados para que los individuos se comporten eficientemente? Y esto de eficientemente podríamos cambiarlo porque al principio, y un poco esto está relacionado con lo que hablaba Ignacio al final en su conclusión, al principio cuando surge el análisis económico del derecho, surge muy, digamos, unido al modelo económico tradicional. Recordemos que surge muy unido también a la visión beckeriana de la economía. Bien, pero cada vez más ha habido más desarrollos en el ámbito de la economía, del behavioral economics, de la economía de la conducta, con lo cual no necesariamente tenemos que pensar en eficiencia, podemos pensar en efectividad, ¿no? Efectividad, es decir, crean esas normas los incentivos que el regulador buscaba, por ejemplo. ¿Qué criterios deben inspirar el diseño y la evaluación de las normas legales? ¿De eficiencia o de equidad? En algunos casos buscaríamos eficiencia, en otros casos buscaríamos equidad, por ejemplo. ¿Qué efectos de eficiencia, distribución o de otro tipo producen las normas legales? ¿No? Todas estas son preguntas que se plantean desde el análisis económico del derecho a la hora de diseñar diferentes tipos de normas en diferentes ámbitos. Fijaos que antes os contaba, bueno, que en el diseño de contratos, diseño de derechos de propiedad, diseño de constituciones, diseños de regulaciones de todo tipo, o sea, el análisis económico del derecho se aplica a un montón de cosas. Bien, una aplicación rápida que es el efecto de las regulaciones de precios en el mercado de bienes y servicios. ¿Y por qué elegí esto? Porque esta es una cosa que trabajé yo con Gustavo hace años, lo presentamos en algunos congresos, al final el artículo se quedó como un borrador, no lo publicamos por falta de datos, lo mandamos a una revista y nos pidieron datos, y como no hay datos de la economía venezolana, pues aquello no logramos publicarlo y se quedó en el aire, ¿no? Pero de este tema discutí con Gustavo, y como esto era un homenaje a Gustavo, me gustaría hablar de ello, y más recientemente he retomado este tema para discutirlo con Ronald, que está por aquí, ¿no? Entonces, voy a hablar rapidísimamente, no voy a entrar ni en datos ni en nada, sino simplemente como el marco general, ¿no? Todos sabemos que a la hora de combatir las subidas de precios, ¿no? A lo largo de la historia, diversos gobiernos han aplicado el control, las regulaciones de precios, ¿no? Las regulaciones de precios máximos o precios mínimos. ¿Qué es lo que buscan? Proteger a los consumidores, o creen que van a conseguir proteger a los consumidores, o proteger a, por ejemplo, a los productores agrícolas, a los trabajadores con el establecimiento de un salario mínimo, en fin, ¿no? Perdón, Virginia, 2 minutos. Vale, ya casi estoy terminando. Aunque pone ahí de 24, pero voy rápido.
Entonces, todos seguramente reconocéis esto, que esto no, creo que se ve en Introducción a la Economía, al menos yo se lo doy a mis alumnos de Economía Política, que es, bueno, tenemos el equilibrio del mercado, ¿no? Y cuando hay una regulación de precios máximos, esto vamos a tomar nada más que el ejemplo en un mercado competitivo, el efecto de una regulación de precios máximos en un mercado competitivo. Cuando se establece un precio máximo en un mercado competitivo por debajo del precio de equilibrio, digamos, lo que se va a generar es un exceso de demanda, no se permite que el mercado se autorregule y entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a generar incentivos perversos. ¿Por qué? Porque y esto lo sabéis vosotros en Venezuela mejor que yo, porque la gente se crean colas, por ejemplo, no todos pueden hacer colas porque algunos tienen que trabajar, entonces la gente que sí puede hacer la cola, se va a hacer la cola y luego revende los productos en el mercado negro a un precio más alto, ¿no? Entonces se crean mercados negros, se crean colas, se crea escasez, ¿no? El mercado, al no poder autorregularse, hay algunos productores que a ese precio máximo no pueden producir y salen del mercado. Entonces este sería el efecto, de acuerdo a la teoría económica convencional, por lo menos en un mercado competitivo, ¿no? Pero os suena, ¿no? Porque en Venezuela estas de las cosas que ha ido pasando y parte tiene que ver con esas regulaciones, ¿no? Porque en el caso de Venezuela sabemos que ha habido varias regulaciones, varias leyes o reformas de leyes que buscan, pues, controlar los precios. El Estado ha hecho como una bandera lo de la búsqueda del precio justo, ¿no? Y entonces es como una consigna política más bien, pero nosotros sabemos como economistas que, digamos, las regulaciones de precios, no solo como economistas, sino que la historia lo ha demostrado en diversos países que se ha hecho a lo largo de la historia, los controles de precios máximos siempre van a conducir a escasez, a subidas de precios, a mercados negros, favorecimiento de mercados negros y de una economía sumergida, ¿no? Entonces, esos son los incentivos que genera una mala regulación. ¿Vale? Entonces, pero no solo eso, en Venezuela tenemos la suma a esa mala regulación, es otra mala regulación que es como una especie, un tipo de control de precios que es el control del tipo de cambio en el mercado de divisas. Juntas, los dos tipos de controles son un cóctel, digamos, explosivo para la economía de cualquier país. O sea, si juntamos el control de precios en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores, ¿no? Juntamos el control de cambio en el mercado de divisas, la inseguridad jurídica, el alto índice de delincuencia y criminalidad, la elevada corrupción, el deficiente marco institucional, la emisión indiscriminada de dinero por parte del Banco Central. Pues tenemos aquí una bomba que digamos, colapsado la economía venezolana, ¿no? Entonces, mi comentario final es, la economía nos permite predecir los efectos de los controles de precios, los efectos de un tipo de cambio, o sea, un control de cambio, la emisión indiscriminada de dinero, o sea, en este caso, una política monetaria, un desmadre en la política monetaria y también en la fiscal, que no he mencionado antes, ¿no? El análisis económico del derecho permite predecir los efectos de un mal desempeño institucional, malas normas y malas regulaciones en la economía y en los países, lo que yo no puedo explicar como economista, y a lo mejor ahora me lo pueden explicar algunos de los presentes, que seguramente en Venezuela habéis pensado más en esto, y es una de las cosas que he conversado mucho con Ronald, por ejemplo, ¿no? Queriéndome acercar de nuevo a lo que es la economía venezolana. No podemos explicar, yo como economista por lo menos, ¿no? Cómo la economía venezolana, a pesar de estar colapsada por todas esas malas políticas, sigue funcionando. Es verdad que funciona bajo mínimos, pero funciona. Todavía hay intercambios, todavía hay empresas, todavía hay consumidores. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Y entonces viene otro que sería otro tema, que son las instituciones informales. Seguramente que mucho de lo que aún se sostiene en Venezuela tiene que ver con una red
de economía informal y de instituciones informales que está funcionando por debajo de ese entramado de leyes que está ahí, ¿no? Y entonces, pues, no tengo respuestas, tengo preguntas y nada más que preguntas. Así que muchas gracias a todos y a todas por escucharme y bueno, ahora que venga la discusión. Bueno, muchas gracias Virginia, Ignacio y Ronald por la riqueza de sus exposiciones. Creo que pues este tipo de debates hubiese interesado mucho a nuestro querido Gustavo. Sin embargo, pues me permito un poquito tomar la postura del abogado del diablo, en donde pues sí es cierto que el modelo neoclásico de comportamiento racional de la economía tiene limitaciones, sin embargo, pues sí es un modelo que ofrece la posibilidad de generar predicciones que puedan ser contrastadas a través del análisis empírico. Y como lo mostró pues Gary Becker, eminente economista y premio Nobel de Economía, incluso con sus limitaciones, el análisis del modelo neoclásico permite estudiar comportamientos que al parecer no son admitidos en esta figura del hombre económico, es decir, comportamientos tales como altruismo, adicción, etc. Entonces, pues creo que todos los puntos que se han mencionado en la mesa de hoy, pues son susceptibles a debates y a un intercambio intelectual pues muy rico. Les doy las gracias nuevamente por sus participaciones. Ahora quisiera presentar a una de las integrantes de este grupo de exalumnos de Gustavo, Gabriela Piscopo, quien también es economista por la Universidad de Carabobo y es doctora en mercadeo por Georgia State University. Actualmente es profesora de mercadeo en Morehouse College, quien nos va a presentar un proyecto muy especial. Gracias, Sonia. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. No queríamos culminar sin tener un pequeño detalle como más emotivo y recordar a Gustavo en las palabras de algunos de nosotros. Y quiero expresarles que no todos, mejor dicho, que es una pequeña muestra de quienes quisimos a Gustavo. Como va a haber un ciclo de mesas redondas, voy a ir incluyendo en proyectos similares en las próximas mesas redondas para que puedan otros también expresar su cariño. Pero quiero que vean este pequeño video que pues con la ayuda de todos organicé y quería compartir con todos ustedes. Después de esto, creo que vamos a tener los que quieran quedarse para discusión, pues se quedan, los que tengan que seguir, lo entendemos. Pero bueno, déjenme compartir con ustedes este pequeño proyectico y espero que lo disfruten ustedes tanto como yo disfruté hacerlo. ¿Tiene audio, Gaby? No se escucha el audio. ¿No se oye? No. Wait, no se oye el audio. Déjame hacer una cosa. Ya va. ¿Lo oyen ahora?
Heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the Gus, ojalá nada te hubiera borrado de pronto del mundo terrenal. Perduras en nuestras mentes y en mi corazón con tus enseñanzas de economía, de vida. Agradezco al universo por hacernos coincidir. Gracias, Gus. ¿Qué se puede decir de Gustavo Guevara en unos pocos segundos? Está bien difícil la tarea. Lo que les puedo decir es que, a pesar de no haberlo visto en tanto tiempo por esta bendita diáspora, lloré a moco tendido cuando supe que se había ido. Es que nos enseñó tanto, definitivamente marcó mi vida y es uno de los mejores profesores que he tenido en toda mi carrera, y fueron bastantes. Cada día aspiro a ser un poquito más como él, dentro y fuera del aula. Hasta siempre, Gordo. Me quedo pendiente del reencuentro. Gordito, ¿cómo estás? Aquí recordándote después de 3 meses que, bueno, nos sorprendió a todos tu partida. Pero bueno, siempre te recuerdo y te recordaré como ese ser dulce, simpático, chistoso, burlón, un ángel que se cruzó conmigo en la universidad para no solamente enseñarme muchas cosas, sino para ser un amigo, alguien incondicional que se ganó mi corazón y que, bueno, siempre te querré, te quiero muchísimo y te mando un fuerte abrazo y un beso hasta el cielo. De Gustavo recuerdo su calidez humana, en particular como profesor, la claridad para explicar los conceptos, la forma de ilustrar los gráficos. Como persona compartíamos muchísimas cosas. El gusto por las tonadas, el gusto por la música de Simón Díaz. Recuerdo verle explicarle a la gente la canción Mercedes. Recuerdo su sonrisa, recuerdo su alegría. Gustavo, por primera vez te voy a tutear. Lo haré para reprenderte por tu prematura partida. Este no era el plan pactado, al menos con el profundo impacto que has tenido en mi vida. Me dejas muchas formas de recordarte que alivian un poco el saber que ya no estás. Por ejemplo, cada vez que vea a la reina Margot, o que vea Todas las mañanas del mundo, o que escuche a Jan Tiersen o a Jordi Sabal, o cada vez que enseño a mis estudiantes por qué las curvas de indiferencia están más alejadas del origen, representan una mayor utilidad, sé que estarás allí, te recordaré como si estuvieses allí, y al menos eso aliviará el dolor de saber que ya no estás. Gustavo fue mi profesor, mi amigo, mi colega, mi tutor de tesis, mi abuelo académico, ese gran ser humano que siempre estuvo allí para dar un sabio consejo, unas palabras de aliento, unas sabias correcciones y también para celebrar como familia los logros de esta nieta adoptiva. De Gustavo aprendí tanto dentro como fuera del aula de clase y le agradezco mucho el haber sido y siempre ser parte de mi familia de vida. Profesor Gustavo Guevara, el gran Gus, mi gran maestro, mi gran amigo, de quien aprendí en lo académico, pero también valores humanos. Siempre me voy a considerar tu discípulo, irreverente. Gracias por tanto, profesor. Gracias por tanto. Que Dios te tenga en la gloria. What has he got, if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Yes, it was my way. Okay. Estamos todas ahorita. Muchas gracias, Gaby. Quedamos mudos. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Bueno, pues como lo dijo Gaby, ahora nos podemos quedar un rato más, quienes puedan y quieran. No quiero seguir a la siguiente parte sin dar un agradecimiento especial a parte de este grupo de exalumnos con quienes estamos organizando pues, este ciclo de mesas redondas, pero en esta en particular quiero agradecer a Sonia Briceño, a Naz Raidi y a Virginia Rosales por todo el esfuerzo logístico que han hecho, que bueno, tal vez no se pone como tan evidencia en la transmisión, pero es vital para que esto haya salido bien. Bueno, también quisiera pues ya hacerles una invitación para la siguiente que estamos preparando, será el 20 de octubre y el tema será relacionado con aspectos de economía empresarial que tanto, pues, de los cuales tanto se había gustado y se va a llamar Empresa, Innovación y Estrategia. Entonces los esperamos el día 20 de octubre en una mesa redonda similar a esta y bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias. Virginia, quería darte algunas palabras en función de ello, que he escuchado cuidadosamente a cada uno de ustedes. Me avisas, por favor. Perdón, ¿me dijiste algo a mí, Yoskira? Sí, quería darles unas palabras en función de ellos que veo que estamos pasando a otra fase en función pues, al video y lo que ustedes han expuesto. Sí, Sonia es la moderadora. Sonia. Sonia. ¿Puede, Yoskira? Ajá. ¿Puede hablar Gracias, Yoskira? Sonia. Antes de que empiece a hablar el público en general, yo quiero, bueno, de nuevo dar las gracias a mis compañeros que han organizado este evento y este ciclo de mesas. Gracias también por estar ahí, porque la pena de la partida de Gustavo se ha aliviado mucho gracias a estar todos juntos durante este tiempo con este objetivo común. Quería agradecer a Ignacio y a Ronald porque cuando les contacté para el homenaje a Gustavo, inmediatamente yo creo que en minutos me contestaron que sí, que estarían encantados de participar, con lo cual os agradezco muchísimo haber compartido con nosotros esta primera mesa. Y bueno, pues nada, ya quien quiera hablar, Yoskira ha pedido la palabra. Yoskira, cuéntanos. Gracias, Virginia. Adelante. Sí, creo que voy a tomarlo desde el momento en lo que acabas de decir. Este encuentro ayuda a sanar el alma, ¿no? De este encuentro en luto. Y estoy de acuerdo contigo. En este año yo he pasado 2 lutos muy fuertes. El tercero fue con el profesor Gustavo. Y en la distancia todos, este espacio nos ayuda a acercarnos, ¿no? Y compartirlo. A mí, por ejemplo, todo esto de los lutos, estas fotos me cuesta ver, comprendo tajantemente a los jóvenes que han trabajado, a las personas que hicieron el video, me pongo en sus zapatos cómo se deben de haber sentido. A mí en mi caso, por mi hermano y mi suegro, pues yo ni fotos puedo ver todavía, no es sencillo, ¿no?
Pero sí quisiera dejar en este espacio tan hermoso en la que yo recuerdo a Gustavo Guevara, que en lo personal yo lo recuerdo como una expresión de tantas que he tenido que escuchar este año. No recuerdes mi muerte, recuérdame cómo era vivo. Y eso lo mantengo en pie en cada momento en lo que algo me lleva al profesor Gustavo, ¿no? Y yo lo recuerdo en términos de el saber vivir, ¿no? Y eso me llena de alegría cuando alguna cosa de experiencia que cada día nos aborda, lo tengo en mente, ¿no? Su encuentro valioso con cada persona en la que uno tiene oportunidad de ver, escuchar, el espacio de hacer cosas, de hacer su hobby, la pasión de leer un libro, de revisar, y la responsabilidad que tenemos con los que nos rodean, en particular los que todavía ejercemos el ámbito de la docencia. Entonces, les felicito y me alegra que no sea un homenaje o un espacio de mesa de conversación, sino que se pueda seguir dando. Cuando vi la invitación que me la mandó el profesor Pablo Polo, que te agradezco por haberlo hecho, disculpa Rosa, no lo vi a velocidad, porque pues por la misma situación mía en la que yo ando también de lutos, ya ni en Facebook entro, y tuve, pues yo sé, entré por accidente hace un día, 2 días, y logré ver a tiempo, lamentaba de que se me haya pasado, y no pude ver que ya Rosa lo había publicado, ya estaba haciéndonos la convocatoria, la invitación para que lo miráramos. Lo vi que quizás de lo inmediato que pensé, Gustavo en donde esté va a estar feliz que esto esté sucediendo, ¿sí? Estos espacios donde él venía con toda la energía de vernos escuchar, de ver, reflexionar sobre lo que nos aborda. Y buenísimo cuando estoy escuchando a la compañera de que miran, hay otro encuentro ahorita en octubre, y seguramente en esta dinámica en la que también estás buscando consolidarte en las redes, Virginia, se va a dar esa oportunidad de ver aspectos, fenómenos, y él va a estar siempre presente. Yo creo que eso es algo maravilloso, porque siempre lo sentimos cada uno de los egresados como ese padre que la vida nos dio. Así que yo lo llevo así, lo llevo feliz, lo llevo con orgullo y con responsabilidad, de que es una persona en la que en donde estemos te hace ver, recuérdate empezar en lo bueno y en lo esencial. Y feliz de verlos a cada uno de ustedes acá, y que compartimos este sentimiento tan hermoso, porque lo es, y esa alegría en que estoy segura que él siente de todos nosotros. Muchas gracias, Yoskira. ¿Alguien más? Están en mute algunos. Carolina nos acompaña, que es la hermana de Gustavo. ¿Cómo estás, Carolina? Hola. Bueno, Hola. con pocas palabras en este momento. Simplemente quiero darle las gracias. De verdad, muchísimas gracias por el cariño hacia mi hermano y por este homenaje tan hermoso. Un beso para todos. Gustavo, un ser de luz. Gracias. Sí, lo fue, lo fue. Gracias, Carolina. Gracias a ti por venir, y bueno, tienes que saber que Gustavo es súper importante para muchísimos estudiantes, muchísimas generaciones de estudiantes de economía, ahora de graduados de economía. Tiene muchísimos hijos académicos. Y bueno, yo creo que va a estar en la memoria de todos, y bien como decía Abel, los que nos dedicamos también a la docencia, que somos muchos de sus estudiantes, cada vez que enseñemos algo o que hagamos algo, él va a estar en nosotros, porque no se necesita ser un padre biológico para permanecer los genes en la tierra, ¿no? También sus enseñanzas, su forma de abordar la docencia, su forma de ser, todo lo que nos enseñó, ahora está en nosotros, y nosotros los vamos a transmitir a nuestros estudiantes, y siempre habrá alguno que luego se dedique a la docencia, y así como los genes se van transmitiendo a lo largo de las generaciones,
parte de Gustavo también se va a ir transmitiendo de esa manera. O sea que Gustavo va a seguir vivo porque, bueno, fue muy importante para muchos y lo seguirá siendo. Así que, bueno, yo creo que mis compañeros y compañeras Buenas piensan tardes, lo mismo. Virginia. Hola, hola Robert. ¿Quieres comentar Robert? algo? ¿Cómo estás? Bueno, solo quería dar unas pequeñas, unas cortas palabras para agradecer desde la dirección de escuela y todo el personal que la compone esta iniciativa de parte de los ex estudiantes del profesor. Gran actividad la del día de hoy, muy emotiva, muy llena de conocimientos, tal como al profesor Gustavo le hubiese gustado que fuera una actividad en su homenaje. Creo que no hubo desperdicio en cada una de las presentaciones que ustedes realizaron y en el recuento de anécdotas de vida con el profesor Gustavo. Sabemos que Gustavo fue un baluarte de nuestra economía, no solo por haber sido el constructor del diseño académico que todos sabemos que ha guiado el proceso de formación de todos los economistas egresados durante más de años de historia que tiene nuestra escuela, sino también por el aporte económico que generó para todo el país y no solo para la Universidad de Carabobo. Además, como ustedes muy bien lo dijeron, el carisma y don de gente del profesor Gustavo, único, irrepetible, ganador de miles de amigos, seguidores, ganador de personas que lo veían más que como un mentor, como un profesor, lo veían como un padre, como tú muy bien lo dijiste, Virginia. Yo soy Gustavo en la vida de cada uno de los que lo conocimos, que tuvimos el honor y el gusto de conocer. Nos dejó una marca indeleble, imborrable. Su memoria permanecerá por la eternidad en las aulas de nuestra Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo y también en los corazones de cada uno de los que pudimos compartir y aprovechar los consejos del profe Gustavo. Entonces, de verdad, les rindo un honor a ustedes por esta iniciativa y agradecido por siempre de que podamos recordar con estas actividades a nuestro profe Gustavo Guevara, que es desde el cielo, de estar muy alegre y contento con su sonrisa de siempre, esa sonrisa, esa gran sonrisa que lo caracterizaba y que iluminaba a cada uno de los que hacíamos vida con él, tanto dentro como fuera de la universidad. La universidad siempre fue su segunda casa. Creo haber conversado con uno de sus hermanos y en su momento me dijo que más de la segunda casa, la universidad fue la primera casa, el primer hogar de Gustavo, porque así lo vivió, así lo sintió hasta el último día de su existencia. Gracias, Gustavo, por todo lo que nos diste y gracias a todos los que fueron egresados de la escuela, que lo seguirán recordando durante muchísimos, pero muchísimos años más. Bueno, era lo que quería decir y agradecido por esta oportunidad. Gracias, Muchas Robert. gracias, Robert. Muchísimas gracias.